Pues hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar una clase más con el profe Ravi, en el cual vamos a trabajar lo que son diferenciales o derivadas parciales. Ahora vamos a ver cómo se tiene que derivar una función de varias variables. Y esto es muy importante porque a final de cuentas, en cálculo de una variable, ¿qué era una derivada? Recuerdo que era como la intersección en un punto de una ecuación. Algo así, no recuerdo muy bien, profe. Bueno, es importante que Bueno, yo vaya tenía entendido que era la representación del cambio de una función, ¿no? la representación del cambio de una función. Muy bien. Y eso gráficamente, ¿cómo se representaba? Es la línea tangente a una función, ¿no? Por ejemplo, si es Exacto. una función cuadrática, la tangente es una función lineal. Ujú. Gracias. Exactamente, es una recta tangente a la función en el cual tocaba un punto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Diferenciación parcial o derivadas parciales. Si ustedes ya saben derivar, bueno, entonces no deben tener ningún problema para poder trabajar al respecto. Pero a final de cuentas, vamos a evaluar. Vamos a pensar en una función de dos variables. Por ejemplo, f de x, y, que les había dicho que f de x, y es igual a z. Como ahora vamos a derivar una función de dos o más variables, vamos a pensar esta función de dos variables, de x y de y. Para derivar entonces z con respecto a x, la derivada de la función z con respecto a x, vamos a aplicar las leyes que ustedes conocen normalmente de derivar y van a dejar como constante a y. Si la función la derivan con respecto a x, derivan como ustedes lo saben hacer, con el objetivo de que sea y una constante. Si derivan la función con respecto a y, dejaríamos como constante a x. Dirían, bueno, ¿cómo es eso de dejar constante o cómo puedo hacer? Yo creo que lo más fácil es hacer un ejercicio o un ejemplo y que ustedes comprendan bien cómo tienen que trabajar. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hacer un ejercicio muy elemental, muy fácil. Dice, si z es igual a 4x cúbica y cuadrada menos 4x cuadrada más y sexta más 1. Tenemos esa función donde dice si z es igual a 4x cúbica y cuadrada menos 4x cuadrada más y sexta más 1, determinar dz sobre dx y dz sobre dy. El inciso A dice, vamos a encontrar el diferencial de z con respecto a x. Si nosotros vamos a derivar con respecto a x, entonces y va a ser una constante. Iniciamos. Derivada de z con respecto a x. Para derivar entonces z con respecto a x, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos nuestra función. Sabemos que x es la constante que vamos, o la variable que vamos a derivar, y lleva a quedar como una constante. Por tal motivo, ¿cuál sería la derivada de 4x cúbica? 12x cuadrada. 12, exactamente. 12x cuadrada. 4 por 3, 12x cuadrada. Y como y cuadrada es una constante,
La mantengo. Voy con el siguiente elemento. Menos 4x cuadrada, ¿cuál será su derivada? 8x. Menos 8x. La derivada de y sexta 0. es 0 porque y es una constante y la derivada de 1, 0. 0. inciso B. Vamos a derivar ahora, pero con respecto a y. Al derivar con respecto a y, ahora x es una constante. Y vamos a ver el primer elemento. Como x es una constante, lo dejamos y derivamos con respecto a y. La derivada de 4y cuadrada, ¿cuánto sería? 8y. 8y multiplicado por x cúbica me quedaría 8x cúbica y. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, dígame y no me salto tantos pasos. Yo ya estoy haciendo las multiplicaciones mentales. 2 por 4, 8. Pongo mi x cúbica y pongo mi y. ¿Sí? Siguiente, la derivada de menos 4x cuadrada. 0. 0. ¿Por qué? Porque si derivamos con respecto a y, ahora x es una constante. Y esto sería 0. La derivada de y sexta. 6y a la quinta. 6y a la quinta. Y la derivada de 1. 0. 0. Vean cómo es así de fácil es hacer derivadas parciales. Si derivamos la función con respecto a x, y es una constante. Si derivamos la función con respecto a y, x es una constante. A ver, no sé quién estaba preguntando una cosa. Maestro, a mí me causa un poquito como de confusión eso de lo que le había yo preguntado, ¿por qué en el primer caso de x, y, no se elimina la y si es una constante? En el A. Ahí te va. Tal vez la confusión fue que me salté muchos pasos. Vamos a hacer esto. ¿Sale? Derivada de z con respecto a x de 4x cúbica y cuadrada. Cuando derivamos esta parte con respecto a x, ya va a ser una constante. Es decir, no la derivamos. De tal suerte que decimos, vamos a derivar a x cúbica. ¿Sí? Hasta ahí yo creo que vamos bien. ¿Por qué? Porque el diferencial que vamos a trabajar es x. La forma, digamos, correcta de escribir todo eso sería, yo mantengo mi 4. El 3, de acuerdo a la fórmula de diferenciación, el exponente pasa como constante multiplicando. Pongo mi x, mi 3 menos 1. Y esta es una constante, como el 4. ¿Estás de acuerdo? O sea, el 4 no le hacemos nada, lo dejamos ahí. Igual a mi y cuadrada es una constante, no le hacemos nada. Lo dejo ahí. Ahora, cuando yo simplifico, ¿qué es lo que hago? Pues multiplicar todo. Por ejemplo, multiplico 4 por 3, sería 12. Si quieres, para que... ¿Me entiendes? Sería 4 por 3, sería 12. Vamos a pensar que y es una constante. Lo ponemos aquí, y cuadrada. Y pongo mi x3 menos 1 sería mi x cuadrada. Matemáticamente, cuando derivamos, y lo tomamos como una constante. Y no le hacemos ninguna derivación. Cuando escribimos, esta es una variable. Por lo tanto, en matemáticas se acostumbra a poner primero los símbolos de acuerdo al orden del abecedario. Primero va la X y luego va la Y. Entonces, por eso no le hacemos nada a la Y. Sí, sí, Es como un 4, ¿sale? Pero yo me salté todos estos sí, pasos. es que ya. Gracias.
Vamos a ver un poco de nomenclatura, que esto es importante. ¿Qué símbolos alternativos pueden asociarse a cuando hablamos de diferenciación? Símbolos alternativos. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser esos símbolos alternativos? Sabemos que z va a ser igual a f de x, y. Y tenemos dos variables que queremos derivar. Pueden encontrar ustedes, por ejemplo, la derivada de z con respecto a x. ¿Qué significa? Que a la función la vamos a derivar con respecto a x y la otra constante, la otra variable la vamos a tomar como constante. También pueden encontrar esto. Diferencial de f con respecto a x. ¿Qué significa? Que a la función la vamos a derivar con respecto a x y que y va a ser constante. También pueden encontrar esto. Ya murió John Wick. Pueden encontrar z con una x abajo, que significa que la función la vamos a derivar con respecto a x. También pueden encontrar una f de x. Que luego a mí me gusta mucho utilizar esto, que significa que la función la vamos a derivar con respecto a x y y va a ser constante. Puede haber también f de x, z de x. Hay quien ponen f de 1 refiriéndose a la x. Puede también haber una diferencial de 1 o diferencial de... Diferencial, esa es la diferencial de x con respecto a la función. Y bueno, para y, pues sería exactamente lo mismo. Para y tendríamos la diferencial de z con respecto a y, va a ser igual a la diferencial de f con respecto a y, o igual a z de y, igual a f de y, igual a f de 2, o la diferencial de la función con respecto a y. ¿Sí? Cada libro, cada literatura maneja nomenclatura distinta, pero todos significan lo mismo. ¿Vas a derivar la función con respecto a x o vas a derivar la función con respecto a y? Van a hacer el siguiente ejercicio. Dice, si f de x, y es igual a x quinta y décima por el coseno de x y cuadrada, determinar f de y. Así que díganme qué observan en esta función que les estoy poniendo. ¿Qué es una multiplicación? Es una multiplicación, muy bien, Javier. Exactamente, es una multiplicación. Por lo tanto, van a tener que... U por B. Un producto exactamente U por B. Muy bien. Así que ya lo analizamos. Vean, si vamos a derivar con respecto a Y, entonces X va a ser una constante. Así que háganlo, por favor. Como pueden observar, si vamos a determinar f de y, significa que x va a ser una constante. Por lo tanto, al ver esta función, tenemos, por ejemplo, dos funciones que se están multiplicando, que sería, vamos a pensar, esta, que le llamaremos u, y esta que le llamaremos b. De acuerdo a la fórmula que utilizábamos para multiplicar dos funciones, o para derivar dos funciones que se están multiplicando, decimos u por la derivada de b, más b por la derivada de u. Y haciendo esa multiplicación, recuerden
que tienen que considerar a X como una constante. Bueno, revisando su ejercicio, les debió haber dado lo siguiente. F de Y le debió haber dado igual a menos 2 X sexta por Y a la 11 por el seno de X Y cuadrada más 10 X quinta Y novena por el coseno de X Y cuadrada. Yo, por ejemplo, ¿me podría explicar el desarrollo del resultado? Y lo hacemos. De esta parte identificamos quién es U y quién es B. ¿Por qué identificamos esto? Porque como vamos a determinar f de y, y va a ser una función y x van a ser constantes. Vemos que tenemos dos funciones, una función y a la décima y otra función coseno que está trabajando con x y cuadrada. Una vez que identificamos esas dos funciones, hacemos u por b. Decimos que la derivada de z con respecto a y va a ser igual a u. U vale x quinta y a la décima. U por b, que va a ser la derivada de coseno de x cuadrada con respecto a y. ¿Sí? U por b. Vean cómo primero indico las operaciones que voy a hacer. U es 5 por y, x quinta por y a la décima, por b, u por la derivada de b, que esta derivada de b es con respecto a y, ¿sale? Más b, que es esto, coseno de x y cuadrada, por la derivada de u, por la derivada con respecto a y, x quinta, y décima. Entonces, a mí me gusta cuando yo hago mis ejercicios, plantearlos así. No irme, hay otros ejercicios que, bueno, ya los tengo muy mecanizados y ya conocen muy bien lo que se tiene que hacer. Pero cuando están iniciando, yo les recomiendo que ustedes desarrollen todo. Una vez que desarrollaron todo, dicen, vamos a derivar ahora esta función. Esta la voy a hacer aparte nada más para que vean, ¿sale? La derivada, voy a ponerla aquí, la derivada del coseno de x cuadrada. ¿Cuánto es la derivada del coseno de u? Estoy buscando aquí el formulario, miren. Aquí donde dicen derivadas básicas, aquí vienen las derivadas que estamos planteando, que es la de u por b. Y aquí está, es esta. U por b. ¿Sí? Y también vienen las derivadas con funciones trigonométricas. Entonces dice aquí que la derivada del coseno de u es igual a menos seno de u. Esto ustedes ya lo tienen de manera digital. Dice entonces, la derivada, vamos a derivar esto. Pero como tenemos una función o dos funciones dentro del coseno, esto le llamamos u
Y de acuerdo a la fórmula, dice la derivada del coseno va a ser igual a menos el seno. Va a ser igual a menos el seno de xy cuadrada por la derivada de u. Y entonces derivamos esto. La derivada de esto lo voy a colocar en esta parte. Derivada de z con respecto a y va a ser igual a x quinta por y a la 10 por la derivada de esto. Que esto ya lo vimos que el coseno de u, que es menos seno de 1, por la derivada de esto. Lo voy a poner así completo. ¿Cuánto sería la derivada de y de xy cuadrada? 2x. 2xy. XY. Multiplicado por el seno, vamos a ponerlo aquí. Menos Menos 2. el seno de xy cuadrada por 2xy. Lo estoy poniendo así para que se mantenga el mismo orden, ¿no? Que estamos llevando. Y ahorita ya hacemos las multiplicaciones y ordenamos. Entonces quedaría menos el seno de xy cuadrada por 2xy. ¿Hasta ahí? ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Y ahora, Sí. la segunda parte pues es muy rápida. Esto va a ser igual al coseno de xy cuadrada por la derivada de esto, pero como estamos derivando con respecto a y, 5 se mantiene como una, x quinta se mantiene como una constante, y me quedaría por 10x quinta 10x5 a la y9. y a la 9, ¿sale? Yx quinta por y a la 9. Y ahora lo único que voy a hacer aquí es ordenar. Digo que mi diferencial de z con respecto a y, ahí sí se ve, muy bien, va a ser igual. Este 2 multiplica aquí este menos y lo puedo sacar, sería menos 2. Esta x quinta puede multiplicar a esta x, me queda x sexta. Esta x décima puede multiplicar a esta y, me queda y a la 11 por el seno de x y cuadrada. Esto igual, normalmente estos números van adelante y después la función seno va después. Entonces ordeno más 10x quinta y novena por el coseno de x y cuadrada. Y de esa forma fue como hicimos la derivada de esa función. ¿Cuál fue lo complejo? Que bueno, ahora estábamos teniendo el producto de dos funciones. Si ustedes son ordenados y estas funciones ustedes las van indicando, qué es lo que van haciendo, y qué fue lo que hice yo, bueno, u por la derivada de b, pero estamos derivando con respecto a y, más b por la derivada de u. Dije, bueno, de todas estas derivadas, esta es más compleja, la voy a sacar. La derivada del coseno de y, de acuerdo a la fórmula, es igual al menos seno de y, menos seno de x y cuadrada, por la derivada de u, que es esto. Ya cuando derivo esto, obtengo que el menos seno de x cuadrada, por la derivada de 2x por y, que es esto, obtengo este resultado y ya el último paso, por así decirlo, es hacer la multiplicación algebraica. 2 por menos 1, menos 2, x quinta por x sexta, y décima por y onceava, por el seno de x cuadrada más
10 por x quinta por y novena por coseno de xy cuadrada. Como verán, no es complicado, es ser ordenado. A mí me gusta hacerlo así, en este aspecto descrito, y tienes un menor margen de error equivocarte. Yo creo que el ejercicio no estaba complicado, pero sí ya había que retomar cuestiones de cálculo diferencial integral de una variable. Los que todavía no tengan así tantas nociones o se les haya dificultado un poquito esto, les recomiendo repasar. Yo no puedo darles clase de cálculo de una variable porque si no, no avanzaríamos, ya que el programa es muy extenso y como pueden ver, cada clase que pasa se va complicando un poquito más y un poquito más y un poquito más. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta sesión y esperemos vernos la próxima clase para más ejercicios y más tareas. Hasta luego. Adiós.